Nuestra historia comienza en la Cuarta Academia de Sue City, donde en una plataforma frente a una multitud de estudiantes que se encontraban en algún tipo de círculo mágico, el director de la academia, cuyo nombre era Wei Jin Lon, anunció con voz solemne que hoy era el día en que se convertirían en jugadores del mundo interior. Luego, explicó que el sistema les informaría sobre su clase, rol y talentos una vez que ingresaran a esta formación. Había 4 clases principales en total, y el destino decidiría si un estudiante se convertiría en un legendario espadachín, un caballero firme y confiable, un asesino sigiloso y habilidoso oculto en las sombras, o un poderoso mago. Al terminar con las explicaciones, el director les deseó buena suerte a todos los estudiantes, ya que esto podría definir su destino. Después, activó la formación de transferencia, haciendo que el círculo mágico en el que los estudiantes estaban de pie brillara con una luz azul intensa. En el centro del círculo mágico se encontraba también el héroe de nuestra historia. Su nombre era Xiao, y era un estudiante ordinario, excepto por el hecho de que hace 18 años se había reencarnado en este mundo y todo ese tiempo había estado esperando este día. El mundo al que llegó después de su muerte se llamaba Qi Star, un mundo paralelo muy similar a la Tierra. Sin embargo, un día, este mundo paralelo artificialmente creado descendió repentinamente a la Tierra, causando muchos cambios. El primero de estos cambios fue la aparición de mazmorras llenas de monstruos. Una persona común nunca habría sido capaz de atravesarlas, pero afortunadamente la gente comenzó a desarrollar superpoderes que se transmitían al cumplir los 18 años a través de la formación de transferencia, gracias a lo cual las personas podían limpiar mazmorras, se atrevían a desafiar a los monstruos y, al matarlos, obtenían puntos y subían de nivel. Al subir de nivel, recibían puntos de atributo que les permitían aumentar su poder de combate. Regresamos a nuestro héroe, quien, tras activar el círculo mágico, cayó en alguna dimensión donde fue recibido por una voz que le preguntó si deseaba abrir su clase. Sin dudar un segundo, respondió con voz firme y dijo que sí. Por dentro, estaba muy preocupado y rogaba al destino que le otorgara una buena clase, ya que su futuro dependía de ello. Después de unos segundos de espera, una aura turquesa apareció a su alrededor, envolviéndolo como una llama feroz, y sobre esta aura apareció una calavera con ojos y boca llameantes. Un momento después, el sistema lo felicitó por obtener una clase oculta. Miró su cuerpo, que rebosaba de energía, con sorpresa e incomprensión. En el siguiente segundo, el sistema anunció solemnemente que le había sido otorgada la clase oculta de nigromante. Al escuchar esto, nuestro protagonista no pudo contener las emociones desbordantes al darse cuenta de la clase que había recibido, ya que nigromante era una clase extremadamente rara que solo obtenían 1 o 2 personas en todo el mundo. Esta clase era tan poderosa que le permitía invocar innumerables no muertos de primera clase desde las puertas del infierno con un solo movimiento de su bastón, formando un ejército que el invocador podía controlar mientras tuviera suficiente maná. Al abrir la ventana de estado que mostraba todas sus características, primero decidió verificar sus atributos, ya que obtener una clase oculta significaba que debía ser más fuerte que los demás. Encontró que su fuerza era de 10, defensa de 6, agilidad de 6 y salud de 10. Sin embargo, para su decepción y desesperación, el atributo de espíritu, que necesitaba desesperadamente, era 0. Entrando en pánico, se agarró la cabeza y cayó de rodillas, preguntándose cómo podía ser posible, ya que los puntos de atributo se asignaban aleatoriamente al igual que la clase. El valor máximo que un principiante podía obtener era de 10 puntos. Además, el atributo de espíritu era el más importante para un mago, y era un misterio cómo iba a luchar sin él. Xiao, quien estaba de rodillas llorando en la desesperación, fue abordado por el sistema, que le preguntó si aceptaría el rol para su talento. Ahora, resignado a su destino como un perdedor, respondió que sí, ya que estaba condenado de todos modos, porque incluso si recibiera un talento de nivel S, que era considerado el mejor, sería inútil para él debido a su bajo nivel de espíritu. En el siguiente momento, comenzó la tirada para el talento, y tras unos instantes, una nueva aura azul lo envolvió, seguida de felicitaciones del sistema que le informó que había recibido un talento llamado Corazón Valiente de un mago, que otorgaba 10 puntos de atributos. En una descripción más detallada,
se explicaba que tenía dos efectos. El primero era una habilidad pasiva que permitía al usuario ganar puntos de atributo al matar monstruos con ataques físicos, mientras que el efecto activo permitía al usuario aumentar otros valores de atributo al mismo nivel de un valor de atributo específico. Sin embargo, para una habilidad tan poderosa, había restricciones que permitían usar el efecto activo solo una vez y únicamente en relación a un solo atributo. Al leer esto, los ojos de nuestro héroe se abrieron ampliamente con sorpresa, ya que, a pesar de su escepticismo previo, ahora estaba realmente sorprendido. Las razones de su sorpresa no eran infundadas, ya que era casi imposible obtener puntos de atributo gratuitos, ya que era necesario subir de nivel o entrenar duramente. Sin embargo, con esta habilidad pasiva, podía obtener puntos de atributo que le eran tan importantes simplemente al matar enemigos con ataques físicos. Además, todavía podía usar su habilidad activa una vez y elevar sus otros atributos al mismo nivel que su atributo más alto. Si lograra elevar todos sus atributos a 10, se convertiría en un monstruo entre los principiantes, lo que seguramente haría historia. Sin embargo, a largo plazo, no sería la opción más inteligente, porque si esperaba a que su fuerza llegara a 1000 o incluso más y luego usaba esta habilidad, algo inimaginable podría ocurrir. Después de todo, un nigromante con 100.000 puntos en cada atributo sería un verdadero desastre capaz de enfrentar a todo un ejército solo. Sonriendo con anticipación, se dijo a sí mismo que la mejor elección en ese momento sería aumentar la fuerza necesaria para su habilidad pasiva, que le ayudaría a ganar rápidamente muchos puntos de atributo. Así que, en el siguiente momento, apretó su puño y levantó su mano, indicando al sistema que añadiera 10 puntos de atributo a la fuerza. Al revisar de nuevo la ventana de estado del sistema, encontró que su fuerza ahora era de 20 puntos. Terminado con eso, Xiao decidió que era momento de registrarse y tomar la prueba de principiante, ya que solo al completarla sería considerado un éxito. En el siguiente momento, el sistema activó un teletransporte que se asemejaba a un vórtice de agua, en el cual nuestro protagonista desapareció. Un instante después, apareció en un puente de piedra, al final del cual había un portal, junto al cual alguien estaba de pie. Resultó ser una chica elfa que lo saludó y le dijo que su nombre era Elaine y que era su guía. Terminada la presentación, le preguntó si había algo en lo que pudiera ayudarlo. Él, un poco sorprendido por la belleza de la chica y preguntándose si realmente era solo un NPC, respondió que había venido a registrarse y aceptar la tarea de principiante. Al escuchar esto, ella respondió que estaría encantada de ayudar y luego le entregó una caja de regalo, diciéndole que era un obsequio para principiantes. Tan pronto como la abrió, un libro, un bastón y una capa aparecieron frente a él, y la capa se equipó automáticamente. En ese mismo momento, el sistema le envió una felicitación por obtener la vieja túnica, el bastón y el grimorio con la habilidad de invocación de esqueletos de nivel F. Al examinar los objetos que le habían caído, notó que la túnica era simplemente un accesorio, mientras que la habilidad de invocación era inútil, ya que su nivel de espíritu era 0. Pero lo que realmente le pareció valioso fue el bastón, que parecía bastante resistente y que, combinado con sus 20 puntos de fuerza, podía ser un arma de aplastamiento muy útil. Dirigiéndose a la chica, le preguntó cuál era su tarea de principiante. Ella señaló el portal y le respondió que tendría que escapar de la cueva de la niebla. Sin prestar atención a la sombra que brilló cerca de ella, se dirigió al portal mientras ella continuaba su explicación, diciéndole que debía ser muy cuidadoso y no matar a los esqueletos, sino encontrar la salida más rápida para escapar. Ella quería continuar y decirle que pasaría de otro modo, pero con sorpresa e incomprensión miró a su alrededor y no encontró a nadie. Al mismo tiempo, nuestro protagonista salió del portal con anticipación. Tal como su guía había dicho, realmente había entrado en una cueva, cuyo suelo estaba cubierto de cráneos y huesos de alguien. La atmósfera de este lugar se intensificaba con las almas, que parecían luces azules flotando en el aire. Solo después de entrar en la cueva, recordó que la chica había dicho algo más sobre la misión, pero no recordaba nada adicional. Dijo que, al ser una tarea de principiante, no debería ser difícil. Sin embargo,
en el siguiente momento fue interrumpido por un esqueleto que apareció detrás de él y se lanzó hacia él con una daga. Reaccionando rápidamente, se dio la vuelta y se preparó para la batalla. Según la descripción que apareció en una ventana del sistema, el atacante era un soldado esqueleto de nivel 1, con 20 puntos de salud y 5 de fuerza. El protagonista inmediatamente sacó su bastón y, sin dejar que el esqueleto se acercara más, lo golpeó primero, quitándole de inmediato 20 puntos de salud, lo que fue fatal para el esqueleto, que solo quedó con un cráneo desvaneciente. Un poco sorprendido de haberlo matado de un solo golpe, comentó sarcásticamente que no poder usar magia debía ser realmente difícil. En el siguiente momento, el sistema le envió una notificación de felicitación, diciéndole que por matar al esqueleto con un ataque físico había recibido un punto de atributo y 3 puntos de experiencia. Además, también recibió otra habilidad pasiva de rango llamada Milagro de Poder, como recompensa por matar a un monstruo de un solo golpe por primera vez. Esta habilidad duplicaba los puntos ya invertidos en la fuerza del usuario. Xiao estaba gratamente sorprendido al obtener una habilidad tan poderosa. Al mirar su ventana de estado, donde junto a su atributo de fuerza ahora había un icono de su duplicación, llegó a la conclusión de que la fuerza determinaba el daño que infligía, mientras que la defensa determinaba cuánto daño podía soportar. Su daño se redujo, lo que significaba que ahora, si el oponente no tenía defensa, podría infligir 42 puntos de daño en un solo golpe, lo cual era increíble. Sin embargo, en el siguiente momento, nuestro héroe fue interrumpido por un ruido que provenía de muchas manos óseas que emergían del suelo, pertenecientes a los mismos esqueletos. Al darse cuenta de que su tarea era de suma importancia, decidió concentrarse en ella primero. En el instante siguiente, del suelo emergió una multitud de guerreros esqueleto que claramente no eran amistosos y que se lanzaron hacia él. Sin embargo, incluso frente a las letales espadas que amenazaban con atravesarlo, permaneció firme, esperando fríamente el momento adecuado. El momento llegó, y con un movimiento de su bastón, destruyó a 4 esqueletos de un solo golpe, infligiendo 20 de daño a cada uno, lo cual fue fatal para ellos. Las cabezas de los esqueletos, todavía ardiendo con llamas verdes, cayeron al suelo mientras nuestro héroe recibía una notificación informando que, por matar a 4 guerreros esqueleto con un ataque físico, recibió 4 puntos de atributo y 12 puntos de experiencia. Gracias a estos puntos de experiencia, también subió de nivel, lo que le otorgó 5 puntos de atributo como recompensa. Sumando estos a los que recibió por matar esqueletos, ahora tenía un total de 30 puntos de fuerza, lo cual era increíble, ya que, normalmente, si un principiante recibía 10 puntos en cualquiera de los atributos, ya sería considerado un genio. Sin embargo, yo aún estaba preocupado por si obtener niveles matando esqueletos era demasiado fácil para principiantes. Como si el sistema leyera sus pensamientos, esta vez no apareció un esqueleto ordinario del suelo, sino uno imponente, armado con un gran escudo y una lanza. Era un capitán esqueleto de nivel 3, con 50 puntos de salud, 15 de fuerza y 20 de defensa, aunque, al igual que los esqueletos anteriores, su agilidad era de solo un punto. Al ver la fuerza del oponente, Yu notó que estaría en problemas si recibía incluso un solo golpe. Sacando su bastón, pensó que no importaba, ya que aún tenía un punto de destreza, lo que significaba que ganaría si lograba golpear primero. En el siguiente momento, lanzó un golpe, pero el esqueleto no tuvo problemas en bloquearlo con su escudo y, en el segundo siguiente, contraatacó con su lanza, golpe que Yu logró esquivar con éxito. Las acciones del esqueleto realmente sorprendieron a Yu, ya que nunca hubiera pensado que contraatacaría tan rápido. Sin embargo, en el intervalo en que el esqueleto estaba a punto de realizar otro golpe, Yu tuvo la oportunidad de atacar con éxito, lo cual aprovechó de inmediato. Aprovechando el retraso de su oponente, lo golpeó con un golpe que, aunque no causó daño, le permitió crear una oportunidad para realizar otro ataque. Luego saltó en el aire y, con un feroz grito para retarlo a bloquearlo, aterrizó un golpe directamente en la cabeza del esqueleto, drenándole 50 puntos de salud y matándolo. Tras recibir una notificación del sistema de que había derrotado al capitán esqueleto y ganado 3 puntos de atributo y 10 de experiencia,
Yu notó que este oponente era realmente fuerte, lo que le hizo preguntarse cómo los demás habían logrado enfrentarlo. Sin embargo, lo realmente importante en ese momento era la esfera de luz amarilla brillante que cayó tras la muerte del Capitán Esqueleto. Ya sabía lo que era, porque el director les había dicho que, al derrotar a un monstruo, había una posibilidad de que cayera un núcleo, del cual se podía obtener una recompensa aleatoria. Al abrirlo, recibió un puño de esqueleto de rango D, el cual, al aplicarlo, permitía un golpe crítico con un 100% de probabilidad. Pero, para su decepción, era un objeto de un solo uso. Sin embargo, su paz fue nuevamente interrumpida por los esqueletos que seguían apareciendo del suelo y que no se quedaban quietos. No era difícil para Yu matarlos, pero los puntos de atributo eran muy importantes para él. Aun con su fuerza, tenía que ser cuidadoso, ya que el número de enemigos aumentaba y, dado que solo tenía 20 puntos de salud en el nivel 2, cualquier error podría costarle la vida. Así que, sin relajarse un segundo, se lanzó contra los esqueletos, golpeándolos con su bastón, lo cual resultaba mortal para ellos. Tras destruir 5 esqueletos, subió de nivel nuevamente, por lo cual esta vez recibió 10 puntos de atributo. Después de acabar con los esqueletos, se dijo a sí mismo que había sido bastante fácil, solo porque, afortunadamente, los esqueletos solo tenían un punto de destreza. Sin embargo, eso ya no importaba, pues había subido de nivel nuevamente y tenía que revisar su ventana de estado. Mientras el protagonista luchaba contra los monstruos en la cueva, fuera de la escuela, los estudiantes que habían superado la prueba de principiantes se divertían discutiendo las clases que habían obtenido. No obstante, a pesar de la alegría del éxito, algunos estudiantes se preguntaban por qué el director aún no había anunciado la graduación y si alguien había fallado en tan poco tiempo. Algunos incluso se burlaban, preguntándose cómo alguien podría fallar en una tarea tan simple, ya que, aunque los esqueletos dentro eran bastante fuertes, también eran muy lentos, y huir de ellos no era gran cosa. Sin embargo, entre los estudiantes había un chico que no reía, sino que esperaba ansiosamente, preguntándose por qué Yu aún no había salido y si algo le había ocurrido. El mismo Yu, que estaba en medio de la cueva, se preguntaba por qué el sistema no le decía que la tarea estaba completada, y si la razón era que aún no había matado a todos los esqueletos. En ese momento, escuchó una voz fría que, enojada, le preguntó cómo se atrevía. Nuestro héroe se puso de inmediato en guardia, ya que de un dueño de una voz tan aterradora se podía esperar cualquier cosa. En el segundo siguiente, cráneos y huesos que yacían en el suelo, movidos por alguna fuerza, comenzaron a elevarse en el aire. Luego, superando la conmoción y un poco asustado, Yu vio cómo estos comenzaban a reunirse en un lugar. Unos segundos después, una brillante llama verde estalló en la cabeza de la criatura formada. Un momento después, se encontró frente a un oponente realmente intimidante, que además de ser más grande, también tenía 4 brazos que sostenían armas. En el segundo siguiente, la cabeza principal emitió un rugido desgarrador, resultó que este esqueleto era un jefe llamado Rey Esqueleto de nivel 10. Aunque estaba ligeramente herido, aún tenía 400 puntos de salud, lo cual era muy impresionante. También tenía 45 de fuerza y 60 de defensa. Afortunadamente, al igual que los otros, su agilidad era de 1 punto. Además de todo esto, incluso poseía algunas habilidades. Al ver la información sobre el monstruo, Yu estaba desconcertado y se preguntó qué estaba ocurriendo, ya que no podía entender cómo una tarea de principiante podía incluir un jefe y cómo se suponía que los principiantes debían enfrentarlo. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en ello, ya que el rey esqueleto levantó su enorme arma sobre su cabeza en el siguiente instante y luego se lanzó de inmediato contra él. Aunque era poderoso y destructivo, también era lo suficientemente lento como para que Yu lograra esquivarlo. Yu se dio cuenta de que tenía mucha suerte de haberlo esquivado, ya que, si hubiera sido golpeado, seguramente habría muerto. Pero, aunque este oponente era fuerte, aún no era lo suficientemente ágil, y esa era la única ventaja que Yu tenía sobre él. Además, la defensa de este jefe era de 60, y probablemente su poder de ataque no sería suficiente para penetrarla y causar un daño significativo.
no obstante, decidió intentarlo y se lanzó hacia su enemigo con velocidad. Pasó junto a él a toda velocidad, entregando un golpe rápido con su bastón que solo causó 32 de daño. Al ver esto, se dio cuenta de que, aunque su ataque funcionó, no hizo tanto daño como esperaba. Aún así, si lograba atacar al rey esqueleto más de 10 veces, estaría bien y podría derrotarlo. Aprovechando su habilidad de agilidad, comenzó a dar golpe tras golpe. Todos sus 5 ataques dieron en el blanco y cada uno causó 32 de daño. El rey esqueleto, sorprendido por esta ráfaga inesperada de golpes, cayó al suelo con un fuerte estruendo, levantando nubes de polvo. Al ver su indefensión, nuestro héroe se preguntó si este tipo repelente estaba ahí solo para asustar a la gente. Ahora que el jefe había reunido sus huesos en un montón nuevamente, solo le quedaban 200 puntos de salud y la pelea estaría pronto a su fin. Sin embargo, no era tan simple. Cuando vio al esqueleto levantarse con un vigor renovado, se sorprendió. El jefe estalló en una brillante llama verde y gritó furiosamente, diciendo que había defendido esta cueva de la niebla durante muchos años y nunca había visto a un jugador que luchara hasta abrirse paso. No sería vulnerable ahora si menos de sus soldados esqueleto hubieran muerto, y ahora que un principiante como yo había logrado atravesar su magnífica defensa, simplemente no podía permitir que una persona tan insolente se escapara con vida. Mientras el protagonista retrocedía, notó que el jefe esqueleto se había vuelto más fuerte. El jefe se lanzó directamente hacia él con una velocidad inusual. Yo estaba horrorizado al darse cuenta de que el enemigo no solo se había vuelto más fuerte, sino también más rápido. Sin embargo, aún logró esquivar el siguiente golpe mortal y saltó hacia atrás a una distancia segura. Ahora no tenía muchas opciones, ya que parecía que un ataque directo era imposible, y debía limitar el movimiento del jefe primero. Pero la pregunta seguía siendo cómo lograrlo. Sin embargo, la respuesta llegó por sí misma cuando el esqueleto se lanzó hacia él para atacar. Notó una columna de piedra que parecía bastante frágil. Yu rápidamente se dio cuenta de que podía usar esta columna de piedra para dañar al esqueleto y restringir su movimiento. Así que, después de otro intento de ataque, corrió hacia la columna, atrayendo al jefe esqueleto hacia ella. Este, cegado por la ira, no sospechaba nada y se lanzó en otro ataque. Yu lo provocó aún más, diciéndole, «Ven por mí, cabezón». El jefe no pudo soportar tal insulto y se lanzó contra él con un rugido, con la intención de desatar toda su fuerza sobre él. Yu esquivó el golpe en el último momento, pero esta vez no tuvo tanto éxito como antes. El más leve rasguño del golpe del esqueleto le causó 26 de daño y lo hizo retroceder, mientras que la mayor parte de la fuerza del ataque impactó en la piedra, sufriendo el dolor. El protagonista no podía creer que un simple rasguño hubiera reducido su vida a un nivel tan bajo, dejándolo con solo 4 puntos de un total de 30. El esqueleto enfurecido decidió terminar de una vez por todas con el hombre herido e insolente. Xia Yu ya se preparaba para morir, con el rostro distorsionado por el miedo. Sin embargo, su plan aún funcionaba, y el esqueleto se vio obligado a girarse cuando escuchó el sonido de las piedras cayendo. La columna de piedra no soportó el último golpe y comenzó a desmoronarse, amenazando con colapsar directamente sobre el jefe esqueleto. Este no logró alejarse lo suficiente y fue sepultado por muchas piedras, lo que le causó hasta 70 puntos de daño en un instante. Ahora, el rey esqueleto herido solo tenía 129 puntos de vida de los 500 originales. Xia Yu se dio cuenta de que no podría aguantar así por mucho tiempo y que debía acabar con el esqueleto rápidamente antes de que volviera a levantarse. Por lo tanto, decidió matarlo de un solo golpe. Para hacerlo, saltó alto sobre él y utilizó el guante de boxeo de esqueleto para potenciar su próximo ataque. Desafortunadamente, este era un objeto de un solo uso, pero muy útil, ya que garantizaba la oportunidad de causar daño crítico con el siguiente golpe. Después de usarlo, Xia Yu estaba decidido a no desaprovechar su última oportunidad. El jefe esqueleto no podía creer que este muchacho estuviera a punto de poner fin a sus años de permanencia en esa cueva.
El golpe del protagonista fue increíblemente poderoso y simplemente voló la cabeza del esqueleto junto con sus últimos puntos de vida, dejando solo los restos de su llama verde maldita quemándose entre las rocas. Inmediatamente después de eso, un portal azul y ventanas de información aparecieron frente a nuestro protagonista, felicitándolo por completar la misión de principiante de escapar de la cueva de la niebla. Pero, además de esta notificación esperada, también lo felicitaron por ser el primero en matar al jefe de la cueva, el Rey Esqueleto. Por ello, recibió 30 puntos de atributo adicionales. Los restos de las llamas del esqueleto detrás de él brillaron y formaron un núcleo, pero no terminó allí. Muchas otras ventanas de información aparecieron alrededor del jugador. Ahora, debido a que derrotó al jefe esqueleto en combate cuerpo a cuerpo, estaba recibiendo 10 puntos de atributo adicionales y 50 puntos de experiencia. También fue recompensado al ganar 2 nuevos niveles. Ahora, nuestro héroe estaba en el nivel 5. Xiaoyu se acercó al núcleo y extendió su mano para abrirlo, aún sin poder creer su éxito y buena suerte. No solo había logrado derrotar al jefe primero, sino que también había obtenido el equipo que dejó al morir. La recompensa por matar al jefe primero fue el anillo del Rey Esqueleto, un objeto de clase sagrada que aumentaba el daño del jugador en un 50% después de su primer ataque. El efecto de recarga de este objeto era de 24 horas y, lo más importante, no tenía restricciones de rol. Al ver el anillo, el protagonista pensó que realmente no estaba nada mal. Sí, este anillo no era tan fuerte como el guante de boxeo de esqueleto, pero tenía la ventaja de que podía usarse todo el tiempo y, en cualquier caso, podría venderlo. Dado su alto rango, el anillo valdría varios cientos, y esta vez realmente podría hacerse de oro. Después de admirar el valioso objeto que había recibido, finalmente dirigió su atención a las notificaciones. Se sorprendió al ver que era el primero en matar al jefe entre todos los jugadores, y se preguntó si esto significaba que nadie había matado al Rey Esqueleto hasta ese momento. Entonces, ¿cómo habían pasado la prueba los otros estudiantes? Pero no se preguntó esto por mucho tiempo y decidió salir de la cueva y completar el desafío, tal como lo había planeado. Como resultado, durante el primer desafío de principiante, logró alcanzar el nivel 5 y un poder total de 76, convirtiéndose en un jugador realmente poderoso. También había obtenido el talento, Corazón Valiente del Mago, habilidades milagrosas y el equipo Anillo del Rey Esqueleto. Al salir del portal, este se cerró detrás de él, lo que significaba que era el último estudiante en completar el desafío. Tan pronto como apareció, su amigo Yang Xiandi casi lo derribó con un abrazo de alegría, lo que lo hizo gritar indignado y apartarlo. Pero el chico no se despegaba de él, contento de verlo. Le preguntó qué le había pasado y por qué había tardado tanto en completar la tarea de principiante. Debido a eso, ya empezaba a preocuparse y pensaba que había muerto allí. Xiaoyu, al principio, no podía creer sus palabras ni el hecho de que todos los estudiantes ya hubieran completado la misión tan rápido y salido del portal. Yang Xiandi le dijo que habían pasado 3 horas desde que la última persona había salido. Xiaoyu se sorprendió de la velocidad de los demás, pero aún así le preguntó qué rol había obtenido su amigo para cambiar de tema. Yang, que había estado esperando esta pregunta, se acomodó la capa y anunció con orgullo que se había convertido en un mago, y bromeó preguntando si sabía qué era ese rol, imitando de forma divertida el hechizo, Evade Kedavra, de Lord Voldemort. Al ver el buen humor de su amigo, el protagonista no podía creer que estuvieran en el mismo mundo en la prueba, parecía que su amigo había tenido una experiencia fácil. De repente, su conversación fue interrumpida por un chico presumido que vino a burlarse de que Xiaoyu había salido el último. No era un estudiante cualquiera, su nombre era Ma, y era el monitor de clase. Mirando arrogantemente al protagonista, le dijo que no era más que una almohada bordada, y que el hecho de que se viera lindo no le serviría en el otro mundo, donde el talento es lo más importante. Al final, le preguntó si ya conocía su rol. Xiaoyu lo miró y se preguntó por qué a Ma le gustaba provocarlo, pero, a pesar de sus comentarios sarcásticos, decidió ignorarlo para no meterse en problemas. Al ver que todos los estudiantes habían pasado la prueba, el director anunció que todos estaban oficialmente inscritos en el otro mundo.
Los felicitó y les advirtió que mañana toda la clase participaría en el entrenamiento para principiantes. Luego, los invitó a presentarse, indicando sus roles y talentos, para conocerse mejor. Inmediatamente, entre la multitud de estudiantes se escucharon gritos de felicidad y de desagrado mientras todos presentaban sus roles y talentos. Algunos se habían convertido en soldados, otros en asesinos, y algunos habían obtenido talentos de bajo rango a pesar de tener un buen rol, lo que los tenía muy desanimados. Una chica, Xiao Zeta, se convirtió en maga y sanadora, y su atractiva apariencia capturó la atención de todos los estudiantes masculinos, quienes no se molestaban en tener a una compañera así en su equipo. Al parecer, incluso tenía un club de fans que la llamaba niñera, y no precisamente porque fuera sanadora, sino por otros motivos, si entiendes a lo que me refiero. Otra chica, Wu, a pesar de su frágil apariencia, obtuvo el rol de paladino, escudo de carne, y un talento de rango B. Además, tuvo la suerte de obtener estadísticas de defensa altas, lo cual, junto con su rol, la hacía una jugadora fuerte y una compañera deseable. El siguiente fue el ya conocido estudiante Ma, quien tenía el rol de espadachín y un talento de rango A, además de altos puntajes en todas las habilidades. Su apariencia era confiada y fuerte, y aparentemente, un tipo como él había tenido suerte de obtener las habilidades que tenía. Los otros estudiantes se sorprendieron por su rol y desempeño, ya que el espadachín es un rol extremadamente poderoso en el otro mundo. Alguien comentó que el monitor de clase había sido bendecido por los cielos, como era de esperarse. Observando a los estudiantes, el director pensó que esta generación no era mala, ya que había muchos talentos de alto rango y estudiantes capaces entre ellos, que podrían ser considerados genios. Finalmente, fue el turno de Xiao Yu. Rodeado por un aura de llamas oscuras, anunció que había obtenido el rol de nigromante, pero, de repente, toda su confianza se desvaneció cuando no pudo revelar su talento a todos. Explicó que no era conveniente en ese momento revelar su talento, pensando que los demás no debían saberlo. Sin embargo, nadie le prestó mucha atención a esto, porque al escuchar su rol, incluso el director estaba encantado de que uno de sus estudiantes hubiera obtenido un rol raro y oculto. Los otros estudiantes estaban aún más sorprendidos que él, y no encontraban palabras para describir su asombro. Un estudiante recordó que una vez hubo un nigromante que aniquiló a otra unión por sí solo. Ma, quien se había estado burlando del protagonista, ahora estaba tenso, no podía creer cómo esto era posible, pero se consoló pensando que, aunque fuera un rol oculto, tenía sus desventajas. Los magos eran conocidos por su fragilidad, y lo que más temían era que alguien se les acercara rápida o sigilosamente y los matara. Además, los nigromantes eran aún más frágiles que los magos normales, ya que, según su rol, pasaban muchos años en mazmorras estableciendo contacto con los no muertos. Además, lanzar un hechizo de invocación tomaba extremadamente mucho tiempo, y se podría decir que tenían grandes problemas en batallas uno a uno sin compañeros que los protegieran. Así que roles como asesinos y espadachines eran los mejores amigos de los nigromantes. Ma miró la espalda de Xia Yu con una sonrisa arrogante y notó que no había mencionado su talento ni rango, por lo tanto, estaba 100% seguro de que no lo hizo porque su talento era de un nivel muy bajo y le daba vergüenza decirlo en voz alta frente a todos. Pero los otros estudiantes no eran tan envidiosos y solo se sorprendían de lo reservado y prudente que era Xiao Yu, incluso sugiriendo que esta debía ser la diferencia entre un genio y una persona común. Estaban seguros de que ellos definitivamente no podrían haber sido tan tranquilos si hubieran obtenido un rol oculto. Sin embargo, ninguno de ellos conocía la verdadera razón de su comportamiento y los pensamientos inquietantes que corrían por su cabeza. Xia Yu solo podía imaginar lo que ocurriría al día siguiente cuando todos vieran a un nigromante que no podía lanzar ni un solo hechizo y que solo era un poco más fuerte físicamente que los demás. Ni siquiera sabía si sería capaz de defenderse durante el entrenamiento para principiantes, así que, ¿cómo se atrevería a hacer alarde de esto? ¿Qué haría cuando sus compañeros de clase se dieran cuenta de que no podía invocar ni una sola criatura no muerta? Tenía tantas preguntas y tan pocas respuestas.
Al mismo tiempo, el director confiaba en su éxito futuro y en que podría ingresar a las mejores universidades del mundo después de completar con éxito el entrenamiento para principiantes. Cuando finalmente todos se presentaron y mencionaron sus roles y talentos, el director anunció que eso era todo por el día, que todos debían ir a casa a descansar y prepararse para el entrenamiento del día siguiente. Xia Yu se dirigió a casa, pero su amigo Yang Xiandi lo alcanzó rápidamente y comenzó a maravillarse de lo increíble que era el protagonista. Incluso estaba un poco dolido de no haber obtenido el rol de nigromante él mismo, pero al final no estaba tan mal, ya que tenía 8 puntos de espíritu. Después de presumir de sus características, le preguntó a Xia Yu por qué no había mencionado su talento, no podía ser tan malo. Nuestro protagonista, recordando su vergonzoso 0 en el atributo de espíritu, le respondió que no importaba, que el trabajo duro puede compensar la torpeza. Al mismo tiempo, pensó que, dado que su amigo solo tenía cifras de un dígito en sus estadísticas, entonces él, con sus 76 puntos en fuerza, era definitivamente un ser de nivel divino en comparación con él, y no estaba tan mal como pensaba. Después de eso, Xia Yu finalmente llegó a casa y dijo en voz alta, «Estoy en casa», como si alguien estuviera ahí, pero solo había silencio y vacío. La casa en la que vivía pertenecía a sus padres y le fue dejada después de que desaparecieron. Por eso siempre decía, «Estoy en casa», al llegar, con la esperanza de que alguien finalmente le respondiera. En sus recuerdos, su padre y su madre decían que estaban en casa cada vez que regresaban, y él quería ser como ellos. Desafortunadamente, ahora solo podía recordarlos, y todo lo que le quedaba era una foto de ellos juntos. Recordaba que eran personas muy buenas y amables, y le parecía que de niño era el niño más feliz del mundo. Sin embargo, por razones desconocidas, cuando tenía 6 años, sus padres repentinamente hicieron las maletas y le dijeron que debían ir a la capital a resolver asuntos importantes, y después de eso, nunca los volvió a ver. Desaparecieron de manera misteriosa, y desde entonces, Xia Yu se convirtió en huérfano. Mirando la foto ahora, pensó que ya habían pasado 12 años desde su desaparición. Se preguntaba a dónde habrían ido y estaba decidido a ingresar a la universidad en la capital para descubrir la verdad detrás de la desaparición de sus padres. Al día siguiente, nuestro protagonista, junto con el resto de los estudiantes, se presentó en el lugar donde los principiantes practicaban. Frente a ellos estaba el director, quien les anunció que tenía una sola petición para ellos. Con voz seria y sombría, les pidió que recordaran que, si en algún momento sentían que no podían continuar, debían regresar de inmediato, ya que, después de todo, aunque fallaran en el entrenamiento, eso era mucho mejor que morir. Al escuchar esto, los estudiantes se asustaron, pero el director los calmó diciendo que no había necesidad de ponerse nerviosos. Después de todo, generalmente, en el mundo de los principiantes al que irían no era muy peligroso, y raramente había casos de muerte de jugadores. Sin embargo, hay excepciones en todas partes, y este era uno de esos casos. Anteriormente, había ocurrido un incidente catastrófico en el que un mundo de principiantes singular había causado que una clase de 40 estudiantes desapareciera sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, nadie sabe cuál era ese terrible mundo de principiantes, lo único que se sabe es que se llama Villa Pesadilla, y que estaba llena de muertos vivientes comunes y gigantescos, similares a titanes. Al escuchar esto, los pobres estudiantes se asustaron y confundieron, toda su confianza en sus habilidades desapareció sin dejar rastro. El director continuó jugando con sus emociones y nuevamente les anunció que no había necesidad de ser tan solemnes, ya que, mientras salieran del otro mundo a tiempo, no habría peligro para ellos. Finalmente, les aconsejó que se prepararan porque, una vez que el cronómetro llegara a 0, sería el momento de entrar en el otro mundo. Inmediatamente comenzó la cuenta regresiva, y los 10 segundos volaron como un abrir y cerrar de ojos. El cronómetro emitió un fuerte pitido y, de inmediato, el director anunció que el entrenamiento de principiantes había comenzado. Oscuros flujos de energía envolvieron a todos los estudiantes y, en un instante, toda la clase, con un destello de relámpago oscuro, se trasladó a otro mundo donde debían realizar la prueba.
Los estudiantes comenzaron a recobrar sus sentidos y trataron de darse cuenta de dónde estaban mirando a su alrededor. A primera vista, el pueblo parecía ser el más ordinario y tranquilo. Mientras Cheo seguía observando, Ma comenzó a asegurar a los estudiantes de forma presumida, convencido de que derrotaría a todos los oponentes y protegería a todos. Sin embargo, no parecían estar muy dispuestos a creerle. Aunque este mundo parecía ser calmado y pacífico, la sensación inquietante y el presagio sombrío no abandonaban a los estudiantes. Había un silencio sepulcral en el pueblo, como una cripta, y no era por nada, ya que el letrero sangriento que decía Villa Pesadilla colgaba allí, no por mera decoración. Y en las sombras de las casas se veían muchos pies azules de muertos. Parecía que esto no sería un entrenamiento para principiantes, sino una pesadilla.